¿Quién es el hombre de la sábana santa? Bienvenida y bienvenido a esta experiencia única, donde convergen la ciencia, el arte y la fe, para explorar uno de los objetos más enigmáticos de la historia, la sábana santa de Turín, Italia. Esta exposición no es solo un recorrido visual, es una invitación a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar, a sentir y a dejarse interpretar por una imagen que ha cruzado siglos sin perder su capacidad de conmover. A través de piezas de arte sacro, estudios científicos, narrativa simbólica y testimonios históricos, te proponemos un viaje desde la pasión hasta la resurrección, desde la duda hasta la revelación. La figura plasmada en la sábana no fue trazada con tinta ni pincel. Es una presencia que desafía explicaciones simples y despierta preguntas profundas. ¿Quién fue este hombre? ¿Por qué su imagen permanece viva en nuestra memoria colectiva? ¿Qué significado puede tener hoy en medio de un mundo que busca certezas y huye al misterio? Caminarás por espacios cargados de historia, las ruinas del Calvario, transformados en escenarios de contemplación. Cada sala está pensada para ofrecerte un fragmento del misterio, desde la entrada triunfal en Jerusalén, la crucifixión, el sepulcro y hasta la posibilidad luminosa de la resurrección. Este recorrido es tuyo. No necesitas respuestas inmediatas. Basta con abrir los sentidos, escuchar con el corazón y dejar que el silencio, la imagen y la historia hablen por sí mismos. Comencemos. Este recorrido comienza en la capilla número 3, donde nos encontramos con un cuerpo herido, una imagen impresa por el dolor, la violencia y la huella de un trayecto físico y simbólico hacia el Calvario. Aquí se aborda la pasión desde la imagen y su inscripción en el cuerpo como archivo. Posteriormente pasarás a la capilla número 1, donde la exposición se abre a la historia del sudario, sus desplazamientos, su conservación y el modo en que el arte ha representado el rostro de Cristo y los encuentros posteriores a la resurrección. Este espacio invita a pensar cómo la imagen, a lo largo del tiempo, ha transformado la fe, la cultura y la sensibilidad humana. Finalmente, entrarás en la zona de contemplación, un espacio neutro, dispuesto para la introspección personal. Aquí podrás detenerte, mirar, respirar y dar cierre a tu recorrido desde la experiencia vivida. Bienvenidos a la capilla número 3, el inicio de nuestro recorrido. Este espacio nos sitúa frente al cuerpo herido del hombre de la sábana santa. Aquí se presenta la pasión como huella física, marcas, heridas, trazos de violencia que quedaron plasmados en una tela y en la historia. A través de obras de arte, textos y símbolos, esta sala nos habla del sacrificio, del trayecto hacia el Calvario y de una imagen que no fue pintada, sino revelada. Cada pieza aquí expuesta es un fragmento de memoria y de dolor transformado en imagen. Estás invitado a observar, a detenerte y a dejarte afectar. Cuando estés listo, continúa con la audioguía para explorar cada sección de esta capilla. El cuerpo, la huella y la imagen. El cuerpo impreso en la sábana santa no es solo una imagen, es ausencia que se volvió presencia. En un solo plano de tela se entrelazan la carne, la sangre, el tiempo, la fe y la mirada. Esta huella no fue pintada ni bordada, se reveló como una aparición fotográfica siglos antes de que existiera la fotografía, abriendo preguntas profundas sobre la imagen, su verdad y su función. Ver aquello, invisible. Así como el arte contemporáneo busca en el cuerpo la expresión del trauma, la historia, el deseo, la identidad y la trascendencia, la sábana santa nos ofrece el registro de un cuerpo violentado, un mapa de heridas, una coreografía detenida en el sufrimiento. Cada marca, cada herida del tiempo, cada mancha carmín, no es solo evidencia física de una historia pasada, sino también de una memoria viva. Aquí, el cuerpo no es un objeto, es un archivo. La imagen no es un retrato, es un ente vivo y en continua transformación para asegurar su presencia en la misma contemporaneidad tan fugaz. El arte es reflejo de la sociedad que lo habita, es espejo del tiempo y difusor de historias. El umbral del sacrificio. Antes del dolor, hubo pan y mirada compartida. En la última cena, Jesús parte el alimento y anticipa la ruptura del cuerpo, de la confianza, del mundo.
Esa mesa es también altar y despedida. En la calma tensa de esa noche se concentra todo lo que vendrá: la traición, la entrega, el sacrificio. Este momento no está impreso en la sábana, pero late en su trasfondo. Es el instante en que la palabra se vuelve carne y la carne en historia. Entrada triunfal a Jerusalén, Catedral de Chartres, Francia, 1150, vitral. Nos encontramos frente a un conjunto de vitrales góticos en la Catedral de Chartres, que ilustran la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. En la época gótica, los vitrales no solo decoraban las iglesias, sino que también cumplían un papel simbólico profundo. La luz que se filtraba a través de estos vitrales era vista como un medio para acercar al espectador a lo divino, creando una atmósfera que invitaba a la meditación y al éxtasis espiritual. Los colores vibrantes de los vitrales tienen un mensaje teológico muy específico. El rojo representa la pasión de Cristo, el azul simboliza la divinidad y el verde es un emblema de esperanza. En esta representación vemos a Jesús montado en un burro, siendo recibido por multitudes con ramos de palma, un símbolo de paz y reconocimiento como Mesías. Este evento, que da inicio a la Semana Santa, representa la humildad de Jesús y el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Los vitrales de Chartres no solo cuentan una historia, sino que invitan a los fieles a vivir el misterio de la luz divina derramada sobre la humanidad, reflejando la gloria y el sacrificio de Cristo. La Última Cena, Rembrandt, Países Bajos, finales de 1650, el Met. Aquí observamos una interpretación de la famosa escena de la Última Cena, conocida principalmente por la obra de Leonardo da Vinci. Rembrandt, a través de su único estilo, presenta a Cristo compartiendo su última comida con sus discípulos, antes de su crucifixión. En esta versión, Cristo lleva un turbante, lo que subraya su contexto histórico y geográfico en el Oriente Medio, contrastando con otras representaciones europeas, donde Cristo suele aparecer con vestimentas occidentales. Este detalle no solo resalta la autenticidad histórica de Jesús, sino que también nos conecta con la tradición de la religión. La Última Cena es un momento cargado de simbolismo: la traición, el sacrificio y el establecimiento de la comunión. Aunque esta obra no es reconocida oficialmente como una pieza de Rembrandt, de haberlo sido, hubiera sido considerada una obra maestra por su profundidad emocional y su humanismo, que captura la solemnidad de este acto trascendental. The Agony in the Garden, la agonía en el jardín, Nicolas Poussin, 1626 al 27. Nicolas Poussin captura uno de los momentos más conmovedores de la Pasión de Cristo: su oración en el jardín de Getsemaní antes de ser arrestado. En esta obra, Poussin destaca la angustia y tensión emocional del momento. Los colores cálidos y terrosos predominan, creando un contraste con la fría serenidad de la vegetación. La luz que suavemente ilumina la figura de Cristo simboliza su divinidad en medio del sufrimiento humano. La composición está equilibrada, con Cristo en el centro, rodeada de discípulos que parecen estar profundamente dormidos, simbolizando la desconexión humana ante el sacrificio. Un ángel lleva un cáliz hacia Cristo, representando el destino divino y el sacrificio por la humanidad. Esta escena invita a reflexionar sobre el sacrificio, el sufrimiento y la redención, mostrando el conflicto entre lo divino y lo humano, mientras que Cristo enfrenta su destino con serenidad. Camino de sangre y memoria. El Calvario no es solo un lugar, es un trayecto inscrito en el cuerpo. La sábana conserva los ecos de este recorrido, marcas del peso, de caídas, de azotes, de violencia y miedo. El cuerpo se vuelve receptáculo del sufrimiento humano. Cada herida es un fragmento del camino, una topografía del dolor convertida en un mapa de fe. Esta imagen es también una pregunta. ¿Cómo se imprime un trayecto, un lugar, un espacio-tiempo, en la carne y en la memoria? Clavos, carne y cielo. La crucifixión fue un espectáculo de violencia y control, una escena que proyecta la reacción ante el miedo y mediante el dolor. El cuerpo fijado a la cruz se vuelve imagen, escándalo y redención. La sábana conserva los rastros de esta inmolación, las muñecas atravesadas, el costado abierto, la sangre que fluye como escritura. Esta imagen, ambigua y poderosa, tensiona los límites entre el dolor físico y el acto trascendental. Christ carrying the cross. Cristo cargando la cruz. El Greco. Domenicos, conocido como el Greco, captura con gran fuerza expresiva un momento profundamente conmovedor de la pasión.
Cristo, ya sentenciado, carga con la cruz hacia el Calvario. Lejos de una representación literalista, el Greco se enfoca en la dimensión espiritual y emocional de este acto, mostrando en un solo gesto la aceptación serena del sacrificio y el dolor redentor. La figura de Cristo es el centro absoluto de la composición. Su rostro, ligeramente inclinado y mirando hacia el cielo, transmite una mezcla de sufrimiento, compasión y entrega. El estilo alargado y estilizado de la figura, característico del manierismo del Greco, busca expresar lo divino más que lo corporal. Los colores también tienen un fuerte simbolismo. El azul, profundo del manto, sugiere la divinidad, mientras que el rojo, en su ropaje interior, remite al sacrificio. El fondo oscuro y nebuloso concentra toda la atención en la emoción interna de Cristo, elevando la escena más allá del contexto terrenal y acercándola al plano espiritual. En esta obra, la cruz no es solo un instrumento de tortura, sino un símbolo del amor divino y la misión de Cristo. Christ on the Cross, Cristo en la cruz, Paul Gauguin. Christ on the Cross de Paul Gauguin, pintado en 1896, fusiona el misticismo cristiano con la introspección personal y la influencia de la Polinesia. La obra, cargada de simbolismo, presenta una versión no convencional de la crucifixión, esterilizada con colores planos y formas abstractas. La figura de Cristo, casi escultórica, remite tanto al sufrimiento cristiano como a las deidades maoríes, creando una atmósfera que trasciende la geografía y la cultura europea. En esta reinterpretación, Gauguin elimina la narración bíblica detallada y nos presenta una escena despojada de contexto, con una cruz que se convierte en un símbolo universal de sufrimiento y redención. El fondo austero y la estilización del cuerpo de Cristo reflejan la búsqueda de una espiritualidad más primitiva, alejada de las dogmas occidentales y al mismo tiempo un puente entre religiones y culturas. La obra plantea una reflexión sobre la alienación, la apropiación cultural y la búsqueda de pureza en un mundo marcado por la colonización. El Cristo de Gauguin es tanto un mártir como un símbolo de lo divino en el contexto de la diversidad cultural. Cristo en la cruz, Christ on the Cross, Diego Velázquez. En Christ on the Cross de Diego Velázquez, realizada en 1632, la obra se aleja de las representaciones dramáticas del barroco para ofrecer una visión contenida y serena del sacrificio de Cristo. La escena es radicalmente sobria. No hay paisaje ni sangre excesiva, solo Cristo, suspendido en una oscuridad que lo separa del mundo. Su cuerpo, iluminado suavemente, se presenta con una perfección anatómica que transmite una espiritualidad pura y trascendente, lejos del dramatismo del sufrimiento físico. Velázquez nos ofrece una imagen de redención que invita a la contemplación profunda. La figura de Cristo, con la cabeza inclinada y los ojos cerrados, transmite paz y entrega, en lugar de dolor o agonía. La ausencia de un contexto narrativo convierte la escena en una meditación sobre lo divino en lo humano, un símbolo del misterio cristiano en su forma más pura. La obra conmueve desde el silencio y la serenidad, proponiendo una pausa en el ruido visual del mundo, y ofrece una reflexión sobre la fragilidad y dignidad humanas a través de la figura de Cristo. Pieta, Jean-Baptiste Carpeaux. La Pieta de Jean-Baptiste Carpeaux, realizada en 1864, reinterpreta con una intensidad emocional y una energía escultórica uno de los temas más conmovedores de la iconografía cristiana: la Virgen María, sosteniendo el cuerpo inerte de Cristo. En esta escultura, Carpeaux captura el dolor humano de la pérdida, no con una serenidad idealizada, sino con una gestualidad dramática que expresa la desesperación de una madre. El cuerpo de Cristo se muestra sin glorificación, cayendo con un peso palpable, mientras que María, en un gesto desgarrador, transmite una profunda angustia. La obra, realizada en yeso, conserva una textura viva de las huellas de la mano del artista que reflejan la intensidad del sufrimiento humano de manera directa y tangible. La escultura también refleja una sensibilidad romántica hacia el sufrimiento individual. Fuera de cualquier estructura alegórica o teológica, Carpeaux nos ofrece una imagen de duelo universal, donde el dolor del cuerpo que cae y el vínculo roto entre madre e hijo son atemporales, trascendiendo en el contexto cristiano para tocar las tragedias humanas comunes. La sábana santa es considerada por la tradición cristiana como la sábana funeraria de Jesucristo. Muestra la imagen del cadáver de un hombre azotado,
torturado y crucificado. La tela es de lino y sus dimensiones son de 4.41 metros de largo y de 1.13 metros de ancho. El sudario muestra la huella frontal y dorsal de un cuerpo humano. Se nota especialmente la imagen de la silueta de un cuerpo que no fue pintado, sino es producto de la degradación de la celulosa de las fibras de la tela que se oxidó. Y se nota también la presencia de flujos de sangre, resultado de las heridas que sufrió por la flagelación, la coronación de espinas, la crucifixión y el traspaso de una lanza por su pecho. ¿Qué muestra la sábana santa? El análisis forense del cuerpo representado en la sábana santa indica que el hombre fue azotado, torturado, crucificado y atravesado en el costado. El rigor mortis, rigidez cadavérica, figura la postura del cuerpo al momento de dejar huella en la tela. Tanto en el lado frontal como en el dorsal se observan líneas de sangre irregulares y paralelas, compatibles con aproximadamente 120 golpes, producidos con flagelón romano, un látigo de correas con piezas de hueso o metal. El castigo fue infligido con el cuerpo completamente desnudo, ya que las marcas cubren piernas, espalda, glúteos y pecho. La cabeza muestra múltiples traumas, hematomas en el rostro, nariz, cejas y mejillas, así como marcas puntuales de sangre en el cráneo, que indican la precisión de objetos punzantes compatibles con espinas. Se cree que el hombre cargó solo el patibulum, el travesaño horizontal de la cruz, por la herida profunda en el hombro derecho y la contusión en el omóplato izquierdo. También se distinguen las lesiones en las rodillas, especialmente en la izquierda, compatibles con caídas violentas. Las muñecas presentan heridas de clavos. La sangre fluye hacia los antebrazos. No se observan los pulgares, lo que sugiere una lesión en el nervio mediano que habría causado la retracción de los dedos. Los pies tienen marcas similares. El talón derecho muestra una penetración precisa de un clavo, y la planta del pie contiene rastros de sangre extendida. El pecho presenta una herida de 4.5 por 1.5 centímetros, en el quinto y sexto espacio intercostal, de la que salió sangre mezclada con suero, un signo de que la lanza fue clavada tras la muerte. La rigidez del cuerpo también se observa en la posición del cuello. No se dejó huella en la parte frontal por quedar doblado, y en la elevación del talón izquierdo, que hace ver esta pierna más corta. Todo este castigo es coherente con las técnicas de ejecución romana. Desde finales del siglo XIX, la sábana santa ha sido objeto de investigación científica intensa. En 1898, el fotógrafo Secondo Pia reveló que la imagen funciona como un negativo fotográfico, borrosa a simple vista, pero extraordinariamente precisa al invertir los tonos. En 1978, un equipo interdisciplinario, el STRUP, Shroud of Turin Research Project, realizó más de 100 horas de pruebas físicas, químicas y ópticas. Determinaron que la imagen no tiene pigmentos ni tintes añadidos y que no fue pintada ni formada por contacto directo con un cuerpo, ya que no hay distorsión en zonas curvas como la nariz. La imagen está solo en las capas más superficiales de la fibra de lino. Uno de los debates más conocidos es el de la datación por el carbono 14, realizada en 1988. Arrojó una antigüedad entre los años de 1260 y 1390 después de Cristo. Sin embargo, los científicos han cuestionado esa prueba, ya que la muestra utilizada provino de un área separada tras el incendio en 1532 y además podría haber estado contaminada por manipulación humana, humo y moho. Otros análisis han revelado elementos que ubican la sábana en la religión de Jerusalén: polen de especies vegetales endémicas, partículas de aragonita, un tipo de mineral presente en la piedra caliza de esa zona, y sangre humana tipo AB, el mismo tipo hallado en otras reliquias atribuidas a Jesús. Desde el punto de vista médico, los signos son consistentes con una crucifixión, heridas en muñecas y pies, evidencia de asfixia postular y una herida post-mortem en el costado. Pero la más sorprendente sigue siendo la naturaleza de la imagen. No ha podido replicarse con medios físicos ni químicos conocidos. Por su singularidad, la sábana santa continúa desafiando tanto a la ciencia como a la fe. Para algunos es una reliquia sagrada, para otros un fenómeno sin explicación. Pero todos coinciden en que no existe otra imagen en el mundo que concentre, con semejante exactitud, dolor humano, misterio y memoria. Justo detrás de la sábana santa que estás observando,
encontrarás una representación física del cuerpo de este hombre, a escala real y con precisión anatómica. Esta figura tridimensional muestra cómo había sido el tamaño, las proporciones y la ubicación exacta de las heridas, tal como las marca el lienzo. Te invitamos a continuar el recorrido, avanzando hacia la pequeña sala ubicada detrás de la sábana, donde podrás contemplar esta reconstrucción corporal y seguir profundizando en el misterio que esta imagen y esta historia aún nos proponen. Silencio del cuerpo. La muerte en la sábana no es ausencia, es suspensión. Una pausa que contiene movimiento. El cuerpo yace sin vida, yace inmóvil, pero no desaparecido. Su huella desafía el olvido. La imagen impresa es un testimonio sin voz, un silencio que permanece. Bien se dice, vale más que 1000 palabras. Frente a esta tela, la muerte se vuelve presencia latente, una materia que no se disuelve del todo, que sigue hablando desde su quietud. La imagen se queda como la sombra de lo que el cuerpo algún día fue, su materia, un archivo viviente de lo que ya no está. Silencio del sepulcro. Después del grito, el silencio. El cuerpo yace sin aliento, es envuelto, sostenido por manos temblorosas. La piedra rueda y sella la oscuridad. En este umbral, entre el fin y el comienzo, la sábana toma su lugar, no como reliquia, sino como testigo de un principio después del final. Cada pliegue guarda el peso de la ausencia, la espera de un respiro, la representación de lo inexplicable. No hay milagro aún, solo la quietud de lo que parece definitivo. Pero incluso el tiempo en la tumba forma parte del misterio. Es semilla, no clausura. Petrus Christus, La Lamentación, The Lamentation, 1450. En esta obra de Petrus Christus, la escena de la lamentación se presenta de forma íntima y contenida. El cuerpo de Cristo yace delicadamente iluminado, rodeado por figuras sumidas en su luto silencioso. No hay dramatismo, sino un dolor profundo y devocional que vive en el silencio. La paleta de colores sombría, con ocres grises y azules, envuelve la escena en una atmósfera crepuscular, invitando a una reflexión tranquila. Cada pliegue de la ropa y cada rostro revelan una espiritualidad encarnada, donde la compasión se vuelve palpable. La composición está cuidadosamente cerrada, como si el dolor compartido por las figuras las uniera en un santuario emocional. Cristo se encuentra en su primer plano, su cuerpo modelado con la tensión anatómica característica de los artistas flamencos. María, San Juan y otras figuras lo rodean. Sus gestos contienen una tristeza reverente. El fondo arquitectónico gótico contribuye a la sensación de recogimiento, mientras que la luz resalta la vulnerabilidad de Cristo, sin restarle dignidad. La obra invita a ser contemplada en silencio, en una especie de devoción privada, propia del siglo XV en los Países Bajos, donde el dolor de la pasión se transforma en una experiencia de meditación profunda y personal. Baltasar de Echave y Rioja, El entierro de Cristo, 1669. En El entierro de Cristo, Baltasar de Echave y Rioja ofrece una de las obras más conmovedoras del barroco novohispano. La pintura muestra a Cristo descendiendo de la cruz, rodeado de figuras que expresan dolor, devoción y solemnidad del momento. La obra refleja la influencia del siglo de oro europeo, pero adapta al contexto del virreinato de la Nueva España. El uso de color es clave para la atmósfera de la obra. Los tonos oscuros en un fondo crean una sensación de recogimiento, mientras que los destellos dorados en los ropajes de María Magdalena y José de Arimatea resaltan lo sagrado del momento. Cristo, bañado en una suave luz, se convierte en el centro emocional y simbólico de la composición. La luz resalta su cuerpo, cuya palidez contrasta con los tonos terrenosos del entorno, acentuando el sacrificio del momento. Esta pintura no solo ilustra la fe, sino que hace tangible y cercana, representando cómo los artistas novohispanos interpretaban el mensaje cristiano en territorio diverso, marcado por el mestizaje. Desde una perspectiva contemporánea, el entierro de Cristo sigue conmoviendo, enfrentándonos con la vulnerabilidad del cuerpo divino en el umbral entre la muerte y la promesa de la vida eterna. Echave y Rioja no solo pinta un entierro, pinta la esperanza latente y la tensión entre lo terreno y lo eterno. El cuerpo que se levanta. No hay testigos del instante, solo huellas, vacío, y el desconcierto de lo imposible. La sábana queda atrás, señales de un cuerpo que ha dejado de pertenecer al dolor. Ya no marca una herida, sino a la superación de toda violencia.
La resurrección no es solo un retorno, es la afirmación radical de la vida sobre la muerte, de la luz sobre la sombra. En cada cuerpo que resiste, que vuelve a erguirse tras el derrumbe, se reencarna este misterio, un principio que encarga una nueva historia. La sombra del pasado no desaparece, pero ilumina la posibilidad de un nuevo camino. Todo se transforma. La resurrección de Cristo, uno de los momentos más trascendentales del relato cristiano, ha sido representada de diversas maneras a lo largo de la historia del arte, cada una de ellas encargadas de un profundo simbolismo teológico y espiritual. A través de los siglos, esta escena se ha interpretado de formas que no solo buscan ilustrar el acontecimiento milagroso, sino también transmitir la victoria sobre la muerte y la promesa de la vida eterna. Cristo triunfante, el descenso de los infiernos, la piedra removida, el encuentro con María Magdalena, el ángel en la tumba, la ascensión. Cada una de estas representaciones articula no solo un evento trascendental de la historia sagrada, sino que también invita a una reflexión sobre la victoria del espíritu sobre la muerte, el perdón y la redención, y sobre el nuevo comienzo para la humanidad. La resurrección es un tema artístico que a lo largo de los siglos ha inspirado a artistas a explorar la esperanza, el triunfo sobre la oscuridad y el poder transformador de la fe. Aparición sin cuerpo. La imagen en la sábana santa no se hizo con pigmento, sino con luz, como si un instante de transfiguración hubiera quedado fijado para siempre. No vemos la resurrección, pero percibimos su estela. El cuerpo ya no está, pero dejó su impronta, una figura sin volumen, una silueta sin peso. Aquí, la resurrección no es una escena, sino una paradoja, una ausencia que revela una partida que imprime, que resta, que se encuentra siempre presente. Concluimos esta primera etapa del recorrido. Te invitamos ahora a salir con calma de este espacio y dirigirte hacia la capilla número 1, ubicada al otro lado del patio central. Bienvenidos a la capilla número 1, segunda parada de este recorrido. En este espacio, la exposición se centra en los relatos posteriores a la resurrección, el reconocimiento de María Magdalena, el encuentro en el camino de Maús, la incredulidad de Tomás, escenas que han sido representadas durante siglos como momentos de revelación y transformación interior, a través de obras que van desde el arte paleocristiano hasta visiones contemporáneas. Esta sala muestra cómo la imagen de Cristo resucitado, y especialmente su rostro, ha influido en la cultura visual y las ideas de identidad, trascendencia y humanidad. Además, encontrarás un diálogo abierto entre la ciencia y las creencias, estudios, análisis y controversias que rodean la sábana desde perspectivas históricas, teológicas y científicas. Este espacio no busca dar respuestas cerradas, sino abrir preguntas sobre el sentido de transformación, la presencia de la imagen y nuestra relación con lo que permanece. En esta capilla también se encuentra una sala de video, donde podrás ver un material audiovisual que resume los principales hallazgos científicos y debates en torno al origen y la autenticidad del sudario. Cuando estés listo, continúa escuchando para adentrarte en cada sección. Rituales de conservación, desplazamiento y exposición. Desde Jerusalén hasta Turín, pasando con Constantinopla, Lirey y Chamerí. La sábana ha recorrido siglos y fronteras. Ha sido exhibida, escondida, vendida, remendada y salvada del fuego. Cada gesto de conservación es también un acto de fe, un ritual que protege no solo un objeto, sino una posibilidad de contacto con lo sagrado. Las clarisas que cosieron los parches en 1534, los Saboya que la transportaron por los Alpes, los científicos que extrajeron fibras para analizarlas. Todos forman parte de una larga cadena de mediaciones que configuran la historia de esta reliquia. Este objeto celebra un evento que une lo antiguo con lo moderno, una liturgia colectiva, donde lo visible y lo invisible se confrontan. Hoy, estos gestos dialogan con prácticas contemporáneas de archivo, preservación y resignificación. ¿Qué implica custodiar un enigma? ¿Qué cuerpos, qué memorias, qué ausencias protegemos hoy? Coser, cubrir, cargar, estudiar, custodiar. Cada gesto de conservación es un acto de fe y reflejo cultural. Conservar es más que preservar, es sostener un significado a través del tiempo, incluso cuando este significado se mantiene gracias al cambio. Voces que custodiarán, quien narra el milagro también lo transforma. En los evangelios, las primeras voces temblaban entre el asombro y la duda, mujeres ante la tumba vacía, discípulos ante un cuerpo que comía y hablaba. Con el tiempo,
la narración pasó de testigos a copistas, de creyentes a conservadores, de santos a científicos. Cada narrador con su tiempo y su lengua dio forma distinta al misterio. La sábana no solo ha sido portada, sino que ha sido contada. Más que un objeto, una historia viva. ¿Quién habla por el cuerpo ausente y por el milagro? Desde el primer encuentro con el resucitado, en los evangelios, hasta la mirada de los viajeros medievales ante el sudario, la historia de la sábana se escribe y se reescribe. Cada testigo interpreta lo que ve con los ojos del tiempo en el que vive. El rostro de Cristo, el sudario que lo cubre, no son estáticos. Cambian, mutan, se adaptan. La resurrección se cuenta de 1000 maneras, y cada una es una nueva verdad, un camino hacia la fe. Diego Velázquez, La Cena de Emaús, 1622 al 23. La técnica es óleo sobre lienzo. Parte de la colección del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Velázquez representa aquí el pasaje del Evangelio según San Lucas, donde 2 discípulos, tristes tras la crucifixión, se encuentran con un forastero camino a Emaús. Solo al partir el pan lo reconocen como Jesús resucitado. La escena no se centra en el milagro, sino en lo humano y cotidiano. Una cocina sevillana, un gesto contenido, una revelación interior. Cristo aparece sereno, al fondo, bendiciendo el pan. El enfoque naturista y el ambiente doméstico refuerzan la idea de que lo divino se manifiesta en lo cotidiano. Caravaggio, La Cena de Emaús, año 1601. Técnica, óleo sobre tela, de la colección de la Galería Nacional de Londres. Caravaggio capta el momento exacto del reconocimiento. Cristo parte el pan con los brazos extendidos, y los discípulos reaccionan con fuerza emocional. Uno se lanza hacia él, el otro se incorpora de golpe. Una sirviente observa, ajeno al milagro, subrayando que la fe no siempre es compartida. La mesa está llena de símbolos. El pescado alude al cristianismo primitivo, el pan a la Eucaristía y una canasta de frutas al borde sugiere el fugaz de un instante. Esta obra concentra lo sagrado en lo tangible y lo eterno en lo momentáneo. Atribuido a taller o seguidor de Rembrandt, discípulos de Emaús, del siglo XVII, óleo sobre lienzo. Esta visión de la escena de Emaús es más íntima y recogida. Cristo aparece en el centro, sereno, bendiciendo el pan. Su figura, elevada y envuelta de un halo dorado, insinúa su naturaleza divina sin recorrer a lo espectacular. Los discípulos lo flanquean, uno absorto en la revelación, el otro aún dudoso. Una figura secundaria, tal vez un sirviente, permanece en penumbra, sin comprender lo que sucede. La pintura capta el proceso emocional del reconocimiento, desde la incertidumbre hasta la fe. Ciencia, fe y archivo, entre la prueba y el misterio. La sábana ha sido analizada como un documento, cuestionada como una reliquia y defendida como fe. Desde el siglo XIX ha sido sometida a experimentos fotográficos, análisis químicos, exámenes forenses y pruebas de carbono 14. Los resultados, lejos de cerrar el caso, han avivado una polémica que mueve entre lo histórico, lo científico y lo espiritual. En este cruce de saberes, la sábana santa opera como un umbral entre la ciencia y el rito. ¿Qué pasa cuando la materia y el símbolo entran en conflicto? ¿Puede una tela contener verdades que desafían a los laboratorios? En este espacio, el archivo no se limita a papeles o documentos. Es un tejido, es sangre, es vacío. Y su interrogación científica se convierte también en una indagación sobre nuestra necesidad de creer, de tocar, de reconstruir la historia desde sus residuos materiales. Después de pruebas, fechas y diagnósticos, permanece algo que no encaja, un resto que no puede explicarse. Es el misterio, es núcleo de lo sagrado que sobrevive a todo análisis. La sábana es frontera entre el saber y el creer, entre la imagen y el cuerpo, entre lo que se puede tocar y lo que no se deja de decir. El misterio del milagro como objeto presente. Francesco Buoneri, La Resurrección, 1620, óleo sobre lienzo. Buoneri representa el momento en que Cristo se eleva del sepulcro. Según los evangélicos sinópticos, su cuerpo, envuelto en una sábana blanca, emerge con fuerza vertical, portando un estandarte con cruz roja. Simboliza la victoria sobre la muerte. La composición es dinámica y centrada en el cuerpo de Jesús. A sus pies, soldados reaccionan con miedo y asombro. La obra articula lo sobrenatural con lo corporal, presentando la resurrección como un instante de ruptura entre lo visible y lo invisible. El Greco, La Resurrección, 1600, óleo sobre lienzo, de la colección del Museo de Prado de Madrid.
En esta obra, el Greco estiliza el cuerpo de Cristo resucitado en un gesto ascendente, casi ingrávido, envuelto en un manto rojo que ondea como llama viva. Cristo porta la bandera blanca con cruz roja, emblema de triunfo pascual. La composición vertical se tensiona con el dramatismo de los soldados en la parte inferior. Algunos caen, otros miran desconcertados. Uno se dirige directamente al espectador. La escena combina dinamismo, simbolismo y espiritualidad, reforzando el contraste entre lo humano y lo eterno. El hombre de las 1000 caras. El rostro que aparece en la sábana no tiene firma ni estilo, pero ha influido siglos de iconografía. Es una imagen sin autor, sin trazo, sin pincel. Y sin embargo, desde Bizancio hasta el arte contemporáneo, su eco ha moldeado la forma de ver a Cristo, y por ende, a la fe. ¿Es este el verdadero rostro o solo su huella? ¿Qué proyectamos en él? ¿Dolor? ¿Rendición? ¿Humanidad? Esta imagen sin modelo ha dado lugar a infinitas versiones. En el intento de captarlo nace también la idea del rostro universal. A lo largo de los siglos, el rostro de Cristo ha sido una representación mutable, forjada, tanto por la tradición como por la mirada de quienes lo buscan. En la tela de la sábana santa no está la imagen de un hombre, sino de muchos, el hombre de las 1000 caras. Es un concepto que atraviesa la historia del arte, la religión y la cultura. Cada pintor, cada escultor, cada creyente proyecta en Cristo su propio rostro. El sudario se convierte en un espejo de nuestra humanidad, y el rostro de Cristo es tantas veces como quien lo contempla. El misterio permanece, pero sus figuras varían. Un artefacto de fe que desafía la erosión del tiempo, pero también el olvido histórico. Comunidad del Congo, figura con clavos. Siglo XIX. Madera, metal, pigmentos y materiales rituales. Parte de la colección del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Esta figura escultórica proviene del Reino del Congo, en África Central. Es objeto del poder espiritual, activado para intervenir en situaciones de injusticia, sanación o conflicto. Cada clavo o cuchilla incrustado en el cuerpo representa una promesa, una ofensa o una súplica. El acto de insertar un clavo despierta el espíritu que habita en la figura. Este objeto introduce una perspectiva no cristiana sobre el cuerpo como un portador de lo divino. Con esto concluye tu paso por la capilla número 1. Te invitamos ahora a avanzar hacia la última parte del recorrido, un espacio diseñado para la contemplación personal. Ahí encontrarás un ambiente de silencio y pausa, donde podrás reflexionar sobre lo que has visto, escuchado y sentido a lo largo de esta experiencia. Nos reencontraremos en unos momentos. Has llegado al último espacio de este recorrido. Este lugar está pensado para detenerse, respirar y mirar con calma. No hay instrucciones ni narraciones, solo tiempo, silencio y presencia. Aquí puedes observar las últimas piezas, escribir un mensaje en el listón que más te llame. Cada color tiene una intención. Y colocarlo en la sección dispuesta en la parte posterior. Con esta sala concluye el recorrido de nuestra exposición. Después de tantas imágenes, preguntas e ideas, este espacio no busca cerrar, sino abrir. Cada visitante se lleva algo distinto. Lo que importa es que te permita sentirlo. Gracias por acompañarnos.